Este es un ejercicio de análisis. Me dan la función y igual x cubo menos 3x y en el primer apartado me preguntan que calcule la ecuación de la recta tangente a dicha función en el punto x igual a menos 1 o en el punto de abscisas menos 1. Recordad, abscisa menos 1 es lo mismo que decir x igual a menos 1. Cuando tenemos que buscar la ecuación de la recta tangente a una curva f en el punto x igual a a, la fórmula que me da dicha ecuación es y igual a f de a más f' de a por x menos a, siendo a la x del punto de tangencia, por tanto en nuestro ejemplo menos 1. Por tanto f de menos 1 más f' de menos 1 por x menos 1, que es x más 1. Debemos de hallar el valor de f de menos 1. ¿Cómo? Sustituyendo en la función la x por menos 1. Menos 1 al cubo, menos 3, y la x vale menos 1, operando me da 2. Hay que buscar también f' de menos 1. ¿Cómo? Derivamos primero, la derivada es 3x cuadrado menos 3. Una vez que hemos derivado, sustituimos la x por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, menos 3, 0. Por tanto, y es igual a f de menos 1, que ha resultado 2, más f' de menos 1, que es 0, por x más 1, esto se va, 0 por esto es 0, y me queda y igual a 2. Esa es la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x igual a menos 1. Me pregunta además que calcule máximos y mínimos de la función. Vamos a estudiar pues los máximos, me pregunta los puntos de corte con los ejes. ¿Cómo se hacen los puntos de corte con los ejes? Con el eje x siempre hacemos y igual a 0. Por tanto, si la y vale 0, nos queda x cubo menos 3x igual a 0. Sacamos x factor común y nos queda que o bien x vale 0 o bien el paréntesis vale 0. Si el paréntesis es 0, nos queda resolviendo la ecuación x cuadrado menos 3 igual a 0, hacedlo y lo veréis, nos queda x igual raíz de 3 y x igual a menos raíz de 3. Para buscar los puntos de corte con el eje y, haremos siempre y igual a 0. Si la y vale 0, haremos siempre x igual a 0. Si la x vale 0, 0 menos 0 es 0, y tenemos el punto 0, 0. Por tanto, los puntos de corte son el 0, 0, que obviamente me ha salido tanto para x como para y, pues es un punto común a ambos ejes. Raíz de 3, 0, corte con el eje x, y menos raíz de 3, 0, de nuevo otro corte con el eje x. A continuación me pregunta que estudie la monotonía, que busque los máximos y mínimos. Recordad, para buscar los máximos y mínimos necesitamos el dominio de la función. Al ser un polinomio, el dominio ya sabemos que es todos los números reales. Debemos también de derivar la función, ya la hemos derivado. La derivada de x cubo es 3x cuadrado y la de menos 3x es menos 3. Derivamos la función, la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación resultante. Hacedlo y veréis cómo esta simple ecuación de segundo grado tiene por soluciones x igual a 1, x igual a menos 1.
por último, para estudiar máximos y mínimos, para ver dónde crece y dónde decrece la función, estudiamos el signo de la derivada. Sobre la recta real situamos primero los puntos excluidos del dominio. En este caso ya hemos dicho que el dominio era R, por tanto no se excluye ningún punto del dominio. Segundo, ponemos también sobre la recta real los puntos que han anulado a la derivada. Por tanto, el menos 1 y el 1. ¿Qué tenemos? Por tanto, tenemos que la recta real ha quedado dividida en 3 intervalos. Tomamos un valor de cada intervalo. Por debajo del menos 1, el menos 2. Entre el menos 1 y el 1, el 0. Y por encima del 0, el 2. Y calculamos el valor de la derivada, aunque lo único que me va a interesar es el signo de la derivada. Cuando la x vale menos 2, operad esto, sale 9, por tanto, positivo, la función crece. Sustituyendo la x por 0 me da menos 3, que es negativo, por tanto, en este intervalo la función decrece, y sustituyendo por 2 me da 9, que es positivo, por tanto, en esta zona o intervalo la función crece. Si en el punto de abscisas x igual a menos 1 pasa de crecer a decrecer, es porque en el menos 1 hay un máximo. Si en el 1 pasa de decrecer a crecer, es porque en el 1 hay un mínimo. ¿Cómo buscamos el punto exacto del máximo y el mínimo? Sustituyendo la x para encontrar la y, pues en la función primitiva, en la función del enunciado. Si la x vale menos 1, sustituimos, la y sale 2, y si la x vale menos 1, la y vale menos 2. Ya tenemos, por tanto, máximo y mínimo de esta función. Además me pide que hagamos los límites en el infinito. Recordad que para hacer el límite en el infinito de una función polinómica debemos de sustituir solamente en el monomio de mayor grado. Por tanto, solamente sustituyendo en x cubo, infinito al cubo es más infinito, menos infinito al cubo, el menos no se va, pues está elevado a exponente impar, menos infinito. Una vez que hemos hecho estos 3 estudios, puntos de corte, máximos y mínimos y límites, me pregunta que haga un esbozo, un gráfico aproximado de la función. Puntos de corte, el 0, 0, el raíz de 3, 0, la raíz de 3, 1,7 aproximadamente, menos raíz de 3, 0. Tengo los 3 puntos de corte. El máximo estaba en menos 1, 2, el mínimo en 1 menos 2. Dibujados punto, 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 punto y punto, simplemente los unimos y tenemos una representación de la gráfica. Por último me pregunta el valor del área comprendida entre la curva y el eje de las x. Por tanto, el valor de estas dos áreas sumadas. Recordad que cuando tengo una función y el eje, si hay áreas por encima y áreas por debajo del eje x, se van a hacer por separado. Vamos pues con el cálculo del área. Primero este área, vamos a hacer la integral desde este punto hasta este punto, desde menos la raíz de 3 hasta 0, de la función que es x cubo menos 3x. Recordad la integral de x cubo, x cuarta partido 4, la integral de menos 3x, dejamos el menos 3 y la integral de x es x cuadrado partido 2, entre menos raíz de 3 y 0. Aplicando la regla de Barrow, ¿qué hacemos? Sustituimos la x por el límite superior. Al sustituir la x por 0, me da 0.
menos paréntesis y sustituimos la x por el límite inferior. En lugar de x menos raíz de 3, en lugar de x menos raíz de 3. Esto ya simplemente es una operación numérica, la hacemos y veremos que nos da 9/4. A continuación debemos de hacer este área, pues simplemente lo mismo, la integral entre 0 y raíz de 3 de la función. Si la hacéis, sí, igual que he hecho la de arriba, lo dejo como ejercicio, es muy sencillo, esta integral os dará menos 9/4. Menos, ¿por qué? Porque el área está situada por debajo del eje. Ese es el significado del signo menos. Pero el área en realidad vale 9/4. Por tanto, el área primera, 9/4, más el área segunda, como área 9/4. El menos simplemente significa que está por debajo del eje. Por tanto, como área, tomamos el valor absoluto, sumando ambas áreas, 9/4 más 9/4, 9/2 unidades cuadradas. También podríamos haber hecho lo siguiente. Estas dos áreas son iguales. Por tanto, una vez que he hallado esta, multiplico por 2 y tengo el área total. Pero, ¿cómo sabemos que estas dos áreas son iguales? Obviamente, por el dibujo no nos podemos guiar. Por tanto, si multiplicamos este área por 2, hemos de explicar el porqué. Y eso a veces os cuesta más a los alumnos que simplemente hacer el otro área, la otra integral. La idea sería la siguiente: la función igual a x cubo menos 3x es lo que se llama una función impar, una función simétrica respecto del origen de coordenadas. Por tanto, al ser simétrica respecto al origen, entonces este área seguro que será igual que esta. Pero insisto, si simplemente coges este área y multiplicas por 2, no estás explicando por qué crees o por qué sabes que son iguales. Tienes que demostrar que esta función es simétrica, en este caso, respecto del origen de coordenadas. Si quiere ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entra en el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o visita la web academiaalcover.es.